Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a ver las noticias más importantes de los últimos días. Elegí las que me parecieron las más interesantes o las más relevantes. Antes que ir con las noticias propiamente dichas, les quiero mostrar esto. Es un simulador online de explosiones nucleares. Hay varios por el estilo, elegí este porque me gustaron los gráficos. Elegí Buenos Aires como blanco, el obelisco como punto cero y una bomba de 300 kilotones, que es algo que se puede llegar a usar realmente en una guerra. O sea, 300 kilotones es 20 veces la bomba de Hiroshima. Monstruosidades como la bomba SAR son algo puramente experimental, no es algo que se puede usar realmente como arma. 300 kilotones en cambio es algo que cabe en un misil y es algo que puede usarse como arma. Y vemos que la explosión llegaría, si la bomba detona en el obelisco, la explosión llegaría a varias cuadras más allá de la avenida de Mayo. El área de calor extremo abarcaría todo el centro de la ciudad. Y la onda expansiva y la precipitación radioactiva llegaría hasta los suburbios, o sea, prácticamente destruiría media ciudad, una sola bomba. Y quería mostrar esto porque se está hablando de modo bastante gratuito, bastante ligero de la Tercera Guerra Mundial, de que bueno, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Y creo que conviene recordar lo que es una guerra mundial, no especialmente una con las armas que tenemos hoy en día. Cuanto más escale un conflicto, menos restricciones va a haber para usar armas prohibidas. Porque si Rusia no tiró la bomba atómica sobre Kiev, no es ciertamente por una cuestión moral, es porque sabe que las sanciones internacionales serían tremendas. Ahora, ¿qué pasa? Sanciones internacionales implica países neutrales que toman alguna medida en contra de un beligerante. Pero cuanto más escala un conflicto, cada vez hay menos países neutrales. Por lo tanto, las sanciones te importan cada vez menos. La única limitación real para no usar un arma es el miedo a que el enemigo también la tenga y también la use. Esto fue lo que impidió el uso de armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Es el único límite real. Por lo tanto, cuanto menos países neutrales hay, más tentadora es la opción de usar el arma prohibida. Esto es un asunto tremendo, es un asunto grave que no ocurre con las guerras limitadas. En las guerras limitadas, o bien hay un grupo que ya es un pari internacional, digamos Al Qaeda, ISIS o alguno por el estilo, y por lo tanto las sanciones se las sudan. Le importa un bledo porque ¿qué más pueden sancionarlo de lo que ya están sancionados? Entonces atacan civiles, usan niños soldados, venga, todo vale. En las guerras limitadas entre dos países A y B, las leyes de la guerra se respetan bastante por el miedo a las sanciones internacionales. Y esto es lo que desaparece en una guerra mundial. Es un asunto serio. Ucrania empezó a atacar la retaguardia de Rusia en Ucrania. Y esto puede ser el primer paso, seguramente es el primer paso de lanzar la contraofensiva. Tomo esta infografía del canal Cosas Militares, canal que recomiendo, que ha sido mi fuente de cabecera en estos asuntos, mi fuente de información primaria. Vemos, comparando estas dos fotos del 2 de julio con el 22 de julio, vemos la intensidad del fuego de artillería y misilístico ucraniano en la retaguardia rusa. Alguien dirá, ¿no pierden el efecto sorpresa al hacer esto? Sí, pero la sorpresa no es el único factor relevante. O sea, en este caso era bastante obvio por dónde iba a venir el contraataque ucraniano, así que la sorpresa ya no la tienen. Lo que ocupa el lugar de la sorpresa es empezar a preparar la contraofensiva, a lanzar estos bombardeos masivos,
mientras todavía los rusos están avanzando en el Donbass. O sea, tienen las mejores tropas en otra parte los rusos. Eso es lo que ocuparía de modo práctico el lugar de la sorpresa. Yo creo que la ofensiva va a intentar rodear por completo la ciudad de Jersón, probablemente se extienda hasta la ciudad de Melitopol, también controlada por los rusos, usando el río Dnieper como una fortaleza natural. Y otra columna probablemente llegue hasta el límite de la península de Crimea para impedir que los rusos abastezcan a Jersón desde Crimea. La única opción que le quedaría a los rusos sería abastecerla por mar. En esto estoy contradiciendo a cosas militares, por ejemplo, y a otros especialistas en el tema, pero sin ser yo un especialista en el tema, pero creo que los expertos no están tomando en cuenta adecuadamente el factor humano. Están diciendo que la contraofensiva va a ser muy moderada y se va a limitar a echar a los rusos al sudeste del Dnieper. Yo creo que ese va a ser el objetivo de mínima. Yo creo que la contraofensiva ucraniana va a ser temeraria. Van a jugarse enteros porque quieren terminar la guerra con una victoria clara. Yo creo que ese es el factor humano que los va a hacer quizás avanzar más de lo que deberían. Pero yo creo que esto es lo más probable que ocurra. La representante del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla de Taiwán como parte de una gira, lo cual motivó una bastante acalorada reacción de los chinos. El jefe de Estado chino le dijo al presidente de Estados Unidos, el que juega con fuego se quema, una amenaza no demasiado velada. Amenazaron un medio de prensa vinculado al Partido Comunista Chino, dijo que deberían derribar el avión. Al final la visita ocurrió y después de la visita los chinos han bloqueado Taiwán supuestamente por 5 días, supuestamente llamándolo ejercicios militares. Incluso en estos ejercicios dispararon un misil que sobrevoló toda la isla. Calentura, básicamente. Pero, ¿por qué se calentaron tanto los chinos con esto? Porque decía un meme por ahí que alguien está viendo las noticias y dice: los chinos quieren derribar con un misil un avión de Nancy Pelosi. Y el tipo que está viendo el televisor dice: como todo el mundo. ¿Qué fue realmente lo que cabreó tanto a los chinos? Bueno, que una visita diplomática de un funcionario de tan alto nivel del gobierno de Estados Unidos implica de facto un reconocimiento de la independencia. No un reconocimiento formal, un reconocimiento oficial. Pero los norteamericanos te están diciendo: estamos asumiendo que esto es otro país, que esto no es China. Y desde luego eso tiene el potencial de disparar una guerra. Y yo creo que hay dos factores que contribuyen a que esto pueda terminar en una guerra. Uno, los dos países me refiero a China y Estados Unidos, están en una grave crisis interna. Y a ambos gobiernos le vendría bien que la gente piense en otra cosa. Digamos, guerra. Y la segunda cuestión es que la guerra en Europa está distrayendo la atención de la OTAN, y esto puede ser tentador para el Partido Comunista Chino lanzar una invasión a la isla que viene planeando desde hace años y que es una decisión que tiene tomada. Sería tentador adelantar la fecha, lanzarla antes de lo previsto. Que de todos modos el Partido Comunista Chino tiene pensado invadir Taiwán antes de 2030. Sería simplemente, vamos a apurar un poco las cosas, vamos a adelantar la fecha.
En este momento, en el marco diplomático en que estamos, eso escalaría una guerra mundial. En este marco, en donde Estados Unidos virtualmente ha reconocido a Taiwán, la invasión china desencadenaría una guerra mundial. Por último, quería comentar, quizá la menos interesante, pero es una noticia. En Estados Unidos han lanzado, impulsado por los medios, las plataformas como Google, y con una buena financiación económica, han lanzado el Forward Party, un pseudo tercer partido que en realidad es el Partido Demócrata disfrazado, pero se presenta oficialmente como no somos de izquierda, no somos de derecha, vamos más allá. Estos pseudo tercer partidos independientes son una práctica corriente del kirchnerismo, del partido gobernante en Argentina, lo hace todo el tiempo desde hace 20 años. De hecho, uno de esos candidatos pseudo independientes literalmente pasó al idioma como sinónimo de traidor. La estrategia es esta. Digamos que el American Borocotó Party saca el 20% de los votos. Los demócratas, que está previsto que van a ser la peor elección de su historia en este año, sacan el 35% y los republicanos sacan un 45%. Ok, los republicanos ganaron claramente la elección. Pero ¿qué pasa? Van al colegio electoral. En Estados Unidos hay un colegio electoral. Se elige el votante vota a los que van a votar al presidente, no vota al presidente. Van al colegio electoral, o sea, los tipos que votan al presidente, y todos los votos del American Borocotó Party van al candidato demócrata. Entonces, con 35% de votos que sacaron, más 20% de gente que fue engañada por el pseudo tercer partido, suman el 55% de los votos y tienen el gobierno sin técnicamente, legalmente, teóricamente, haber cometido fraude electoral. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto lo podés hacer en un país como Argentina, donde todos sabemos que el sistema electoral es una farsa y nadie se lo toma en serio. En un país donde hay 15 millones de personas que tienen armas de fuego, no sé cómo puede llegar a terminar esto. Así que veremos esto. Estas son las noticias que me parecieron más interesantes. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Esta banda de miserables socialcomunistas, estos talibanes del marxismo-ecologismo, no solo cerraron, como se han cerrado en otros países europeos, no solo se cerraron las centrales de carbón, es que las dinamitaron, las volaron. Volaron Compostilla, volaron Puerto Llano, volaron El Bierzo. Se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados, en verano como mínimo a 27 grados centígrados. Queremos mantener cerradas las puertas de los locales cuando esté funcionando el aire acondicionado o la calefacción. En relación con los monumentos, por tanto, la iluminación decorativa de fachadas de edificios también se corresponde con un cierre, con un apagado a partir de las 10 de la noche. Un teletrabajo que nos permita concentrar los horarios, la presencia, ahorrar en desplazamientos, ahorrar también en el consumo térmico de los edificios. Berlín se sume en la oscuridad. Las luces de los monumentos más emblemáticos de la capital alemana se apagan. Es parte de un esfuerzo nacional para ahorrar toda la energía posible de cara al invierno. Cuando se teme que el gas que calienta la mitad de los hogares alemanes pueda agotarse. The moment you bring a country to the point of almost total demoralization, when nothing works anymore, when you are not sure whether it is right or wrong, good and bad,
For there's no division between evil and good. To reach that point, the next step is destabilization. Again, this word says for itself what it is. To destabilize all the relations, all the accepted institutions and organizations in a country of your enemy. How you do it? You don't have to send a battalion of KGB agents to blow up bridges. No. You let them do it themselves.